Bueno, en una semana, a estas horas, estarán todos los analistas del país ahí rajando, veremos noticias en Europa, entiendo, por lo que puede venir y demás. Y nada, vamos a hacer un pequeñito, bueno, una pequeña guía de lo que puede pasar en las elecciones parlamentarias checas, sobre todo de cara a probables y más que posibles artículos malintencionados y mal informados en nuestro querido idioma castellano. A ver, básicamente tenemos una serie de partidos, los de siempre en cierto sentido, pero bueno, con diferentes nombres, diferentes condiciones. Ha aparecido un nuevo agente, pero que ya estaba en las anteriores europeas, que se ha reforzado y parece que ha generado un poco de estructura partidaria, aunque sigue siendo en base sí, un cabildo puro que tiene el señor, bueno, esa gente. Y es que está allí en nuestra querida Bruselas. En fin. Para no alargarme, las encuestas hablan de una cierta incerteza clara, o sea, no está muy claro, más que nada, la futura tendencia del partido, o sea, del partido del país. Por un lado, el gobierno actual lo tiene complicado, bastante complicado, por no decir casi imposible, mantener entre cuitas propias, malas gestiones comunicativas y malas gestiones en general, y estar tan desapegados de, bueno, lo que pensábamos que pasaba y iba a pasar con Fiala, el señor que tiene el título y se arroga el título del primer profesor de ciencia política de la historia del país, y que no, o sea, es lamentable. Siempre, ya no era lamentable cuando fue líder de la oposición, luego bajaron posiciones electorales como líder de los conservadores y ahora, bueno, ahora está el primer ministro, que no tiene pinta de que repita. Y nada, el problema de la incerteza es que pues, las encuestas son un poco viejas. O sea, ayer salió una encuesta bastante grande e interesante porque salía te mandaban el informe entero, o sea, estaba público el informe entero, 20 páginas, de Kantar Media, que, bueno, hecho a la televisión checa, pero claro, trabajo de campo de 1 al 19. Siendo una buena encuestadora como es, te estás comiendo 15 días de campaña, pero bueno. Y las encuestas hay diferentes formas de verlas porque diferentes resultados. Por un lado, y luego hay cosas que ya bueno, avanzaremos. Por un lado te encuentras sano al equipo o sea, equipo, al partido de Babish, del millonario, que mientras Cantar da un 33%, en otras encuestas importantes le dicen que está una ligera bajada, lo cual le viene mal. Cuanto más votos tenga, básicamente porque las alianzas luego son más complicadas. Eh, el 33% podría ser, pero bueno, y que serían 77 diputados, bueno, del rango horquilla 72-82, según el informe de Cantar, de los 200 que es el Parlamento. Y el tema es eso, que hay cosas indirectas que te dicen que la cosa no va bien. En el sentido de, bueno, el periódico regional gratuito que recibíamos todos en el buzón, en su momento, cuando vivíamos allí, yo al menos. Hace una semana el empresario dueño de ese tal que sacó en portada en todas las regiones vota a no, vota a no, la cosa está feita. Si ya quieres ir de domicilio a domicilio, algo está pasando, algo saben. Y nada, entonces por otro lado vemos eso, que algo está sucediendo y que no le está gustando. Y bueno, luego vemos a eso, el partido de Fiala, Spolu, bueno, el partido de Fiala no, la coalición de Fiala, porque Spolu es el antiguo ODS, el partido, bueno, el antiguo, el Partido Conservador ODS, luego los liberales y demás, y es una pequeña coalición. Y entonces esta gente, y bueno, los democristianos, y esta gente parece que está más o menos asentada en el 20 por el 30, 30 o 20 bastante de Babish. Luego están, que ha roto la alianza ya hace tiempo con Pirati, los alcaldes y presidentes regionales, bueno, así se llaman más o menos, que bueno, no son exactamente eso, pero bueno, inicialmente eran un grupo regionalista, podríamos decir. Tienen un 13 y más o menos también está sentado en todos los rangos de voto. Y luego aquí es muy curioso. Y ahí viene la posible preocupación de Babi, se entiende. El zoquete mayor llamado Tomio Kamura, el líder de la ultraderecha del SPD,
el señor que se dio a toda esta campaña electoral intentando imitar a Milei en vez de sacar la motosierra sacando un cortacésped, un poco lamentable la imagen y en plan, cargarse la burocracia, señor, llevas 14 años trabajando, bueno, trabajando en la oposición, porque no has trabajado en tu vida, excepto ahí cuando estuviste en Japón, y luego de guía turístico cuando ibas a estar al país. 14 años Senado y Parlamento, siempre oposición, sin ninguna proposición legislativa, cargarse la burocracia. ¿Qué burocracia, señor? La tuya. En fin, no me sea ridículo. Y bueno, pues está haciendo una performance, estuvo haciendo una performance ahí con una cortacésped. En fin, cosas que pasan. De que ya no, la originalidad nunca fue su tal, su fuerte. Y el tema es eso, que otro añito más nos encontramos con que el SPD igual va a ser la sorpresa y hay encuestas que le dan hasta un 14%, que es una auténtica salvajada por un partido que tiene cero base más allá de República Checa para los checos. No hay mucho más. No hay mucho más. No hay más fondo. O sea, Vox es un partido con fondo, al menos, ideológico, pero bueno. Y nada, luego te encuentras eso. Eso va a ser el balance de muchas cosas en lo que veremos en una semana. Piratas están un 10, 9, 10, bastante bien para lo que se podría plantear. Y bueno, van a entrar seguro, evidentemente. Y estarían cerca de los 20 diputados, que estaría bastante bien para su situación de cuando rompieron la alianza con Stan. Está Chilo, la gran mentira. Bueno, igual SPD también se presenta con grupúsculos de ultraderecha del país, ahí random, y en fin. Una falsa coalición, etc. Esas cosas muy largas de hablar. Está Chilo, que es la coalición que inicialmente montó el Partido Comunista, el KCSDM, perdón. Y nada, bueno, el Partido Comunista, señores, el Partido Comunista Checo, igual que el Partido Comunista Eslovaco, por cierto, que aún sigue existiendo, cosa rara. Son una banda de nacionalistas autárquicos y que lo único que tienen de izquierdas un poco es a nivel pensiones, a nivel un poquito del Estado Social. El resto, Estado Social, pero solo para los checos. Y eso, se juntaron con un grupo de taraos, porque es un grupo de taraos el que había estado juntado con esta gente, de peña de incluso youtubers, como quien dice, del espacio de desinformación checo. Y de repente, el partido más antiguo de toda Centro Europa, bueno, no de toda Centro Europa, pero casi, el antiguo Partido Socialdemócrata checo, con 150 años de historia, decidió unirse a esa coalición. Yo, la verdad, jamás entenderé como una señora con esos estudios que tiene en Alemania, en Reino Unido, hace esas cosas, pero bueno, en fin. Las deudas, intentar entrar para intentar ir pagando poco a poco las deudas del partido. Y nada, le meten un 6%, 6 y pico, básicamente. Están intentando atraer al voto los últimos días de Brisaja, del antiguo, bueno, juramento, que tienen un 2% en tal, a ver si dicen que va a ser el voto útil, y ya. Y el último partido que entraría en el Parlamento serían los motoristas, Motorista, el partido de... Joder, ¿cómo estamos? Que está ahí en Bruselas ya de las europeas, vaya. Y un partido que inicialmente era una coalición para fomentar mejores interconexiones de carreteras y autovías, o sea, autopistas del país. Y, oh sorpresa, era un grupo de ultraderecha financiado por un millonario que sé que está en Bruselas. Y ya, también con poquita base. O sea, eso si me dices qué tal, pero si tu punto de origen es hagamos más autopistas, pues ya sabes de dónde vas. El caso, pues el problema es que nos plantea un escenario postelectoral interesante, porque por un lado, evidentemente, bueno, evidentemente entre comillas, se le presentó a Fiala la posibilidad de aliarse con Babiš para buscar un rollo más moderado o que no tuviera coaliciones antinatura en Bruselas, vaya, dijo que era implanteable. Y ahora el señor Babiš probablemente, según tal, va a tener que tomar una decisión interesante. Va a tener que escoger o intentar gobernar solo. A ver, tendría que aumentar un poco más para poder intentar gobernar solo. O hacer vía
ultraderecha. No le interesa al señor Babis hacer vía ultraderecha por el motivo, claro, de su señor holding está basado en estar dentro de la Unión Europea y todo el espacio Schengen a nivel económico y comercial. Si no, su holding no tendría sentido. Y entonces eso, tiene que ver si tira ultraderecha SPD mordoristas o, bueno, motorista. O sea, bueno, o intenta unirse con Stáchilo. A ver, o eso, va solo. Va a ser interesante porque va a ser, me va a recordar unos tiempos. No va a ser breve. La formación de gobierno no debería ser breve. No creo que tarde menos de un mes y medio en tener las primeras reuniones con Peter Pavel ahí en el Palacio. Veremos. Veremos qué sucede. Pero bueno, el espacio es bastante abierto, pese a los escalones a nivel electoral que hay. Pero bueno, va a estar interesante sobre todo porque, eso lo he dicho, la vía de futuro del país de los próximos 4 años puede sufrir unas variaciones del carajo, comparado con la autoridad y comparado con qué coalición escoges. Va a estar interesante. Y nada, veremos el viernes y sábado. Recordad que allí se vota en 2 días, viernes tarde y sábado, y que bueno, que por primera vez, a ver que si es un factor o no, por primera vez se establece el voto por correo, que nunca se había existido en el país. Y nada, veremos lo que sucede. Le iremos comentando.